quiero invitarte al encuentro de escritura creativa, Otras formas de narrar 2020, organizado por Cinespina, donde estaré mostrando relatos de Buenaventura y el cómo estos textos nacieron al interior del taller Voces en el Estero. Te esperamos este 17 de septiembre a las 5 de la tarde por el Facebook Live de Cinespina. ¡No faltes! Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la gente conectada? ¿Qué más, Ana? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Gracias a todos los que se encuentran hoy conectados. Sí, me alegra mucho verte. Estás muy bonita. Gracias. Pero yo tengo novia, así que no me sonrea mucho, Ana. Yo también tengo novio. Bueno, ahí conversamos luego detrás de cámaras. Vale. Bueno, me tomo esta confianza con Ana, pues porque la conozco, porque es mi amiga, participó del taller, pero para los que no la conocen, pues Ana es una persona muy reconocida y muy importante, y quiero decirles quién es Ana. Bueno, Ana es una maestra normalista, estudiante de Sociología en la Universidad del Pacífico. Ya está graduada, Ana, ¿cierto? No, me graduaré en noviembre. Tengo sustentación el 22. Bueno, ya a fin de este año tendremos socióloga. Se considera a sí misma, se denomina afrofeminista, líder comunitaria y juvenil, socia fundadora de la organización Red de Mujeres del Pacífico, Red MUPAC. Un saludo a todas las mujeres Red MUPAC que me imagino están viendo esto, haciéndole barra a Ana. Participa de la Fundación Kiango y es miembro del taller de escritura creativa Voces en el Estero, es embajadora de ese taller. Bueno, Anita, antes de empezar, contanos, ¿qué es eso de ser afrofeminista? Me gustaría que ampliaras eso antes de empezar. Bueno, ser afrofeminista fue más que todo, es una ideología que nace al interior de un semillero de investigación llamado Interseccionalidad y Análisis de Realidades, que empezamos en la Universidad del Pacífico, dirigido por la docente Natalia Ramírez. Y en ese taller, más que todo lo que al definirme afrofeminista es un poco buscar como el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes y velar un poco por esa reivindicación de los derechos de las mujeres y decir que las mujeres afro y más del territorio de Buenaventura tenemos esas capacidades y esas virtudes para poder desempeñarnos en cualquier espacio, ya sea desde la escritura, desde lo político, desde lo social. Tenemos esa capacidad y que simplemente es creer en nosotros y empoderarnos para ir avanzando cada día. A mí me parece muy valioso eso. De pronto, si me equivoco, cometo alguna imprecisión conceptual, por favor me corrige, Anita. Pero mi posición personal es que ya venía siendo hora de que conceptos como el feminismo, que de alguna manera siempre está en boca de un grupo poblacional específico, por lo general son mujeres blancas, o viene, digamos, todo este movimiento norteamericano, europeo. Pues bueno, ¿qué es el feminismo en las comunidades rurales de Colombia? ¿Qué es el feminismo en la población indígena? ¿Qué es el feminismo en la población afro? Eso es interesante y me parece como valioso esa mirada política, pero sobre todo existencial, ese enfoque particular que le dan
ustedes desde aquí, desde el territorio. Así que, Ana, es un privilegio hablar con vos. Siempre que hablo como me da como alegría. Anita, una pregunta. ¿Cómo querés que conversemos? Anita hoy nos quiere contar sobre este libro, sobre Postales de Pensamiento, ¿cierto? Sí, Que es un sí, libro que está en la plataforma y eso nos viene a hablar Ana. Así que si quieres, Ana, yo te doy la palabra y arrancas con tu charla con confianza y luego si quieres dialogamos un poco más sobre los detalles del libro. ¿Te vale, parece? Así me que están parece. ustedes con Ana, ya saben, una socióloga en estado potencial, ya pronta a graduarse, una afrofémina, una líder, una activista y autora de uno de los textos del libro Postales de Pensamiento. ¿Y quién mejor que ella para contarnos en qué consistió ese proyecto, cómo fue ese proceso creativo, de qué hablan esos textos? ¿Cuáles son esos imaginarios del puerto de Buenaventura? ¿Alguien del territorio? ¿Alguien que lo hizo? ¿Alguien con propiedad? Así que, Ana, somos todo tuyo y que tenga mucho flow. Mucha Vale. suerte. Bueno, muchas gracias. En primero decir que Postales de Pensamiento, estoy hoy en representación de mis compañeros que también hacen parte de este texto o de este libro que se llama Postales de Pensamiento, Relatos de Buenaventura. Y si nosotros entramos y revisamos un poco el texto, lo podemos encontrar en la página de Voces en el Estero, Postales de Pensamiento. Ahí vamos a encontrar que somos 10 autores, cada uno escribiendo desde diferentes puntos y de diferentes particularidades y desde un sentir que nos llama. Es decir, que narramos de otra forma, lo empezamos a narrar cosas que suceden en la ciudad, cosas que podemos vivir a diario, pero que a veces nosotros no las describimos o no las contamos, situaciones que están ahí y que a veces uno dice, eso no tiene sentido, no tiene ningún tipo de dirección para hacerse, y son como todas esas historias, se puede decir, es como habituales, que suceden y que nosotros las vivimos y las vivenciamos en muchas ocasiones, pero que no las miramos y no le prestamos como la atención necesaria. Entonces, desde el taller Voces en el Estero, fue un taller donde nosotros llegamos y era como, bueno, el mismo profe Eugenio siempre nos dice que es un taller degenerado. Nosotros no teníamos ningún tipo de condicionamiento para escribir lo que quisiéramos y cómo lo queríamos escribir, pero sin embargo el profe Eugenio nos provocaba a veces a que nos saliéramos un poco como de esa ruta, porque uno siempre tiene una ruta que le gusta y que le encanta para escribir. Y en mi caso particular siempre mi ruta ha sido relacionada un poco como desde el marco del feminismo, del afrofeminismo, de las mujeres. Y cuando yo fui al taller fue como una provocación. Primero fue un reto. Llegamos a ese taller. Por casualidad un día me llegó una invitación a un taller, inclusive, y entonces me inscribí y dije, ah, vamos a ver. Y ese día pues fuimos, fue un sábado tipo 9 de la mañana, me organicé y fui al taller. Y el reto era, pues, el profesor dijo, hoy hay muchos, pero la próxima vendrán pocos. Y yo como que, ¡ah! ¿Cómo así? O sea, no, el objetivo es tener bastante gente, pero sin embargo, él lo dijo así y uno como que yo me quedé como que, bueno, entonces el sábado siguiente, después de ese sábado, trabajamos temáticas, pero, o sea, uno siempre espera ir al taller convencional, donde le empiezan a decir qué es la gramática, que hay tal género, mire que este género, mire que lo otro, mire. Entonces uno como que, el primer día como que, ay, y él solamente habla de eso, o sea, nos leía un texto y decía, ¿qué opinan de este texto? ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vamos? Pero no se estaba viendo como la esencia de que detrás de cada uno de los textos que leíamos, que releíamos y que estábamos organizando, que a veces reorganizábamos o le buscábamos otro final, estábamos trabajando la gramática y estábamos trabajando todos los tipos de textos o los tipos en los que nos podíamos nosotros ir direccionando.
pero como siempre uno espera como la parte convencional en la que uno le esté diciendo, saque, copie el concepto, mire el concepto, es que el concepto es esto, organícelo de tal manera y llévelo de esta manera, ya como que uno decía, ay, ¿será que esto sí funciona o no funciona? Bueno, pero como a mí me gustan los retos, eh, entonces comencé un poco a, a estar en el taller, pero yo ya tenía como que definido en qué línea yo iba a escribir y qué línea lo iba a hacer. Entonces empecé a escribir en esa línea y ya tenía como pensado cómo lo iba a hacer y terminé luego cambiando y pues en parte fue un cambio muy productivo que dio como fruto uno de los textos que están en el libro Postales de Pensamiento. Entonces también es un poco como de reflexión en ese marco que una vez como que está en una línea y no quiere salir de esa zona de confort. Entonces a veces también es un poco como salirse de la zona de confort porque hay donde explorar, hay otras formas de narrar, hay otras cosas que contar y que permite también producir y escribir. Entonces fue un poco como en esa provocación el docente del taller, del profe Eugenio, salirme de mi zona de confort en su momento e irme a otra zona donde se escogió la temática y empezar a escribir acerca de esa temática. Cuando llegué a la temática, llegué en blanco. O sea, que uno no puede decir ay, que la inspiración, que no. Era como el reto de que tenía que entregar el texto pero en este tema, y yo como que en este tema no manejo, no conozco, no. Entonces yo decía, ¿qué voy a escribir? Y entonces en su momento empecé a relacionarme un poco con chicos de mi barrio, de mi calle, y empecé a conversar con ellos. Y pues siempre me ha gustado un poco como el diálogo con los chicos y con ellos. Y empecé entonces como a plasmar un poquito de cada uno y de cada uno y de cada uno. Y ya luego le empecé a dar forma al texto que está publicado. Decir que ese texto, pienso que lo más difícil de ese texto fue hacerle un final. Siempre he dicho que fue difícil encontrarle un final a ese texto. Se dieron finales por todos los lados, pero pienso que llegamos pues a un final muy bueno. Igualmente en el libro Postales de Pensamiento, si cuando lo exploremos y lo revisemos, vemos que hay compañeros que escribieron unas cosas que uno dice, ¿a qué momento yo llego a ese nivel, a esos textos que ellos escribieron? Ahí estamos viendo en la presentación cómo nos pasaban al inicio un poema Buenaventura, que fue escrito por Julio. Julio tiene una particularidad de que él es rapero, pero en esa lírica de rapear, en esa forma de hacerlo, siempre él está como mostrando ese amor por Buenaventura, por esa Buenaventura que le inspira, por esa Buenaventura que le ha dado mucho y por esa Buenaventura que le permite cada día seguir avanzando. Entonces él, desde sus particularidades y desde el sabor que tiene, porque él canta hijo, él rapea y hace unas líricas muy bonitas, escribió ese poema a Buenaventura. Y si cuando entren a la página de Voces en el Estero, el libro Postales de Pensamiento, escuchan el audio, cómo él lo empieza a narrar y a contar ese poema, y uno dice, uff, estamos en Buenaventura, estamos sintiendo muchas de las cosas que las y los jóvenes de Buenaventura hacen en el territorio y lo están haciendo constantemente, de narrar desde el rapear, de contar desde el hip hop, de contar contar desde sus líricas, como le dicen ellos, desde esas letras, y entonces es cómo plasman y narran también de una Buenaventura, unas circunstancias de esa Buenaventura, que a veces son circunstancias de reflexión. Entonces, Julio con ese poema nos muestra cómo esa Buenaventura bonita, esa Buenaventura, ese sentido de pertenencia que él tiene por Buenaventura, una Buenaventura que él quiere y que le ha dado tanto que cada vez que uno se sienta a dialogar con él,
él siempre está con sus poemas y su flow y sus líricas hablando de esa Buenaventura. Siguiendo un poco en nuestro libro, Postales de Pensamiento, vemos el arte de bailar. Jessica, ella cuando estábamos en el taller nos contaba que a ella le encantaba bailar y ese texto era, ella quería combinar la narración con el bailar, quería combinarlo y entonces ella decía, ¿cómo hago para escribir algo que combine las dos pasiones que tengo? Y ya luego empezó a darle forma a su texto y ese texto nos muestra cómo desde una pista de baile se pueden sentir un montón de sensaciones al bailar y entonces al principio yo como que hacía como que, ay, como un orgasmo, como que nunca se va a poder llegar a eso, pero realmente de la forma como lo narra y lo cuenta, sinceramente las acciones y cada una de las letras que escribe van llevando como que realmente sí pueden suceder este tipo de acciones desde una pista y más cuando son dependiendo del tipo de la canción y el lugar y además con el tipo de persona que se baile, pues realmente creo que sí es cierto que pueda llegar y más desde el tipo de la sensualidad que uno le pueda poner a la canción que se está bailando. Entonces ahí vemos cómo Jessica pudo transmitir esas dos pasiones, pero también transmitir el hecho de una sensación de cómo en una pista de baile se pueden sentir muchas sensaciones. Y son cosas que a veces nosotros vivimos, pero que no nos atrevemos a contarnos ni atrevemos a escribirla. Siguiendo un poco con nuestro texto, en el libro también encontramos un poco un texto que se llama Buenaventura, Buena Vida, donde Jan Garbica nos hace la historia de un joven, de unos amigos, nos cuenta la historia de unos amigos y son como situaciones muy reales que se pueden vivir en nuestro territorio y que se viven y que quizás uno dice, ay, pero a mí por qué en un momento no se me escribió como contar esa historia, porque es que yo también la he vivido, porque es que yo también he tenido amigos que han pasado por esas circunstancias y cómo no se me ocurrió a mí en un momento dado escribirla. Entonces son como todas experiencias que suceden y que se viven y que en un momento dado desde el taller y conforme a todos los trabajos y los ejercicios que pudimos hacer en el taller, fueron apareciendo, pudimos ir hilando esas acciones, esas situaciones para contarlas a través de este texto. Luego nos presentan en el mismo texto un texto que se llama El Principio. El principio realmente genera como mucha controversia y qué día lo estábamos conversando con una compañera y yo le decía, mira el principio, pero mira cómo lo escribe y mira cómo lo que dice. Y ella decía, pero es que él es como muy aventado a lanzarse y escribir otra versión de esa historia religiosa y colocarla dentro de algo diciente que es desde el marco de la identidad sexual que todavía hoy en día pues sigue dándose como un proceso de aceptación y de legitimación de la identidad, que cada quien es libre de decidir su identidad sexual. Y entonces, al principio, a mí en su principio, y me causa risa porque yo siempre lo hablo con yo, me aterraba la forma como lo decía y la forma como estaba escrito, y yo normalmente como que, ¡ah! Yo, pero ¿por qué así? Y es ahí como que los textos fueron muy releídos en las clases y entonces como que uno tenía como la libertad de decirles desde sus propios temores y desde su propia formación y de su propia visión de uno como que te pasaste, ¿por qué lo escribiste de esa manera? No, o sea, pero ya luego uno le empieza a ver el texto y empieza como a entender un poco la postura y más con la realidad la que se vive hoy desde el marco de las identidades sexuales, la que cada uno pues está haciendo su propio aceptaciones a veces de esa temática. Luego, nos encontramos ahí mismo en Postales de Pensamiento con un texto que se llama El hilo de la vida y siento que
Bueno, por ahí me están viendo. Entramos a la ciudad clean y como contaba, pues la ciudad clean es un poco un joven que está preso y desde allá sueña un poco cómo regresar. Regresó a través del sueño a su ciudad y vivió una serie de aventuras que normalmente se viven en Buenaventura y las cuenta a partir de esa naturalidad y esa tranquilidad que tienen los jóvenes de Buenaventura para hacerlo. Este es el texto que les hablo, que encontrarle el final, difícil, súper difícil encontrar un final que pudiera concordar, o sea, literal, maté el tigre pero me asusté con el cuero. Era encontrarle el final, darle el final a ese texto que pudiera concordar con todas las hazañas y las cosas que se habían hecho. Fue 4, 5, 6 versiones de final hasta el final que se encontró uno, imagínense. Eso fue súper, súper loco. Y yo decía, pero ¿cómo escribir todo el texto y no poderle encontrar el final? Fue loquísimo, loquísimo para mí. Y todavía pues, digo, ¿será que será el final adecuado o le podemos colocar otros finales? Bueno, todavía estamos como trabajando sobre ese mismo texto. Luego, ahí mismo en ese libro de postales de pensamiento nos encontramos con el hilo de la vida. El hilo de la vida es un texto que quizá muchas madres en el marco de estos sistemas de violencia y de conflicto tienen ahí, porque es la historia de un joven, es la maestra se encuentra con la mamá del joven y empieza a contarle un poco cómo su alumno de esa maestra, su alumno de primaria, su buen muchacho, un día se fue y no apareció. Entonces, un poco como contar esa historia y esa madre, cómo narra el dolor y la falta que le hace su hijo. Y pues pienso que la profe Tere quizás se haya sentido identificada con el texto. Y pues uno aquí yo le digo a todos, como la profe Tere, que yo, porque ya cuando al interior del taller ya uno va tomando como esas confianzas entre todos y ya uno empieza como a tener esa familiaridad. Fue un taller donde la familiaridad no es que yo vine aquí, yo vine a aprender, sino como que ya cada uno como que a veces decía, mira que le puedes agregar esto a tu texto, mira que le puedes hacer esto, mira que. Entonces uno iba como relacionando y entonces ya empieza como a conocer el texto de la otra y ya ese texto se vuelve como un hijo, como un objeto, entonces uno está, el hijo de uno, entonces como que, ay, corregirlo aquí, ponele por acá, llévale por aquí, que mira que no sé qué, ay, pero le deberías de agregar aquí. O sea, es como cuando se encuentran dos amigas y están hablando de una situación del hijo, entonces así era el taller. Ya luego que los textos fueron naciendo, cada uno iba dando como que qué le puede orientar, cómo lo puede hacer, cómo le puede llevar. Lo leía, a mí me parece que le puedes agregar esto. Geraldine hace el texto del paseo. El paseo es un robo. Y uno como que, el paseo. Sí, es un robo. Y pues Geraldine, escribir su texto también fue muy importante para ella. Y cuando uno dialoga con ella dice, uy, no, mi texto, mi texto. O sea, como digo, se vuelven algo importante de uno que uno dice cómo y en qué momento lo pude hacer y lo pude escribir a partir de unas situaciones que uno piensa que son normales, pero que con buscar la forma de contarla y de narrarla van apareciendo otras cosas que se le pueden ir agregando al texto. Ahí también, en nuestro mágico libro, encontramos el Buscapiangua. El Buscapiangua es el profe Rodallega nos narra cómo esos test, cómo el coger piangua, pero él yo siento que él lo hace como, o sea, cuando él cuenta los poemas y cuenta su relato, yo siempre los recibo como con un doble sentido. Y a pesar de que el profe Rodallega, y yo le digo don Rodallega, era un poco más adulto que uno
iba siempre como a la par y esa experiencia le permite a él escribir unos textos súper bonitos que uno se queda como que, ay, a mí me gustaría escribir así o poder tener esa misma capacidad de poder colocarle el doble sentido de relacionar lo que se está escribiendo. Y entonces es muy bonito que en un aula encontrarnos varios de diferentes particularidades, diferentes edades, con diferentes oficios, diferentes roles, pero todo como con ese mismo deseo de querer narrar y contar desde ese ser y sentir. Entonces, es muy bonito ese espacio y muy bonito poder hacerlo con personas de diferentes edades y más que tienen la experiencia en lo que están desarrollando. Luego de el Buscapiangua, pasamos a palabra, tan solo palabra. Palabra, tan solo palabras, me parece el texto, no sé, sin desmeritar a los demás, y ahí es como que muy lindo, porque es como ella hace para relacionar un presente, un pasado y un mañana en el texto, porque empieza contando a una poeta muerta cómo cambiaron, cómo han cambiado las cosas al hecho de escribir, cómo están cambiando, cómo se están transformando. A la vez llega donde ella y habla con ella y lo hace. Entonces, yo siento que Serafina tiene un don súper especial para transmitir y escribir. Y si lo escuchan, cuando entren y revisen el Facebook, la página de Voces en el Estero, los audios, porque también están en audio, sienten cómo ella narra tan solo palabras y cómo esas tan solo palabras te va entrando y vas sintiendo como esa conexión con ese texto. Es muy bonito y yo siento que de los textos que más me gustan en este momento de Postales de Pensamiento es Tan solo palabras de Serafina. Me parece lindo y vuelvo y lo leo y como que le encuentro otras explicaciones, pero es cada línea, cada palabra que va narrando y va contando, te llega al alma y te transporta a lo que está expresando Sera. El siguiente texto es El hogar. Y El hogar es un texto donde nos muestra cómo se descompone una familia, pero el hecho de descomponerse, y bueno, nos muestra cómo se compone esa familia, pero también nos trae unos matices desde la tecnología y nos muestra, o sea, hace una analogía con elementos desde la tecnología. O sea, yo les he contado a rasgo modo, como desde mi percepción, desde lo que me he leído de Postales de Pensamiento y cómo yo los he ido entendiendo poco a poco. Pero si ustedes entran a la página de Voces en el Estero, buscan el libro Postales de Pensamiento en audio, empiezan a sentir desde esa narración de cada autor y su mente se transporta a lo que ese autor le está contando, a lo que el autor le está diciendo, porque son cada uno de los 10 textos que están ahí, son textos bonitos, muy bonitos, con sus particularidades, que muestran situaciones reales, situaciones dicientes del territorio, del país, y entonces quedan totalmente invitadísimos a que entren a la página de Voces en el Estero, busquen el libro Postales de Pensamiento y escuchen los audios de Postales de Pensamiento y se puedan leer los textos, porque los textos, narrarlos, yo contarles desde este momento es diferente, pero los escuchar ustedes la narración, el leerlo línea por línea, es transportarse primeramente a Buenaventura, al territorio y a muchas situaciones que uno dice, quizás yo las he vivido, pero me las recuerda y me hacen sentirme bien de esta Buenaventura y de esta ciudad que tiene muchas historias por contar y que la gente las está escribiendo, que están contando y que no solamente nos hemos quedado desde la oralidad, sino que estamos pasando a la escritura,
que estamos hoy escribiendo y hay muchos que lo están haciendo y lo hacen y quizás no lo muestran y lo hacen para ellos mismos. Entonces hoy la invitación es a que escriban, divulguen, muestren lo que se está haciendo, porque conozco a muchos que lo hacen y quizás se desaniman o no lo muestran o les da pena participar en un concurso o les da pena ir a los espacios de formación, a los talleres, al taller Voces en el Estero, que sigue estando sus versiones en Buenaventura y en el que se aprende de una manera diferente a escribir. Y no es que yo me catalogue como escritora y sin embargo, ir al taller fue encontrar como puede decirse esa vena, como ese lado de poder escribir y de contar cosas que en su momento las pasaba como por ahí. A mí siempre me ha gustado declamar poesías, pero no las había pensado en escribir relatos y en contar relatos. Y ir al taller me permitió eso, reconocer cómo hacerlo. Desde la lectura de otros textos y de otra forma, ir viendo cómo íbamos contando los textos y cómo lo íbamos haciendo. Y te permite también relacionarte con otros que lo están haciendo, con otros que lo vienen haciendo y que lo están haciendo con mucha antelación a nosotros que vamos al taller, pero que quizás no quieren mostrar o lo hacen para sí mismo y no lo muestran a los demás. Entonces, es también, primero, invitarlos a que entren a la página de Voces en el Estero, escuchen los textos que todavía están ahí, los textos en audio, o si gustan los pueden leer, y que en sus próximas versiones se inscriban a se escriban al taller Voces en el Estero, que funciona, o creo que sigue funcionando, pues por este proceso de la pandemia, no sé cómo sea el proceso ahora, pero lo estaban haciendo en la biblioteca del Banco de la República. Y entonces es un espacio súper chévere donde nos permite converger con otras personas que también escriben y que también lo están haciendo y que tienen su forma de hacerlo y que nos permite recontar un, una Buenaventura diferente, que nos permite reescribir una Buenaventura diferente, porque Buenaventura tiene escritores y escritoras por montón, que lo están haciendo desde diferentes puntos, que lo están haciendo desde diferentes esquinas, pero lo están haciendo. Tienen hoy esta Buenaventura catalogada como oral, hoy ya se ha ido metiendo a la escritura, porque podemos ver en muchos personas de Buenaventura que ya tienen publicados en antologías, poemas bonitos, tienen poemas, tienen escritos, narraciones, novelas que han nacido también al interior de esta Buenaventura, que tiene historias y aventuras por contar. Entonces, es decir que hoy Buenaventura muestra una cara diferente, se reescribe una Buenaventura que se está saliendo de lo oral para recontar en la escritura, una Buenaventura que inspira desde cada una de sus espacios, desde su mismo mar, desde sus atardeceres, desde desde su gente alegre, desde el swing que nos caracteriza, desde la forma de hablar, desde la forma de expresarnos, desde la misma manera de acoger a otros que vienen a este territorio. Y entonces esa Buenaventura hoy tiene mil y unas historias por contar a todos en este momento. Entonces, a cada uno de los que hoy nos ven a través de la página, de los diferentes medios donde nos pueden estar viendo, decirles que Buenaventura desde hoy y ha venido haciendo un proceso
de salir de esa categoría de lo oral a lo escrito y lo está haciendo de una manera significativa y lo seguirá haciendo de una manera significativa porque cada uno de los que han pasado por los talleres de Voces en el Estero lo estamos haciendo y otros que no han pasado pero que lo hacen desde su casa y yo sé que desde a partir de este momento se van a atrever a mostrar y a escribir esas anécdotas que quizás no nos suceden y nosotros no le prestamos la atención, a escribir esos momentos que hemos vivido y que quizás uno dice, eso nadie lo va a leer, pero entonces Postales de Pensamiento es un poco eso, anécdotas, hechos, situaciones, realidades, historias que ya ha estado, porque la del principio es una historia universal del Génesis, pero que se recontó y se reescribió desde otra visión, es recontar un poco desde otra mirada y teniendo en cuenta un poco las realidades. No, dale, Ana, redondea la idea si quieres y dale, No, pues redondea. es un poco en eso, entonces decirles que están totalmente invitados a leerse el libro Postales de Pensamiento en la página, en nuestra página, ya me adueñé de esa página, Eugenio. Sí, esa es Y, suya. y a escucharse los audios, y a escuchar los audios de los textos que son narrados por los mismos autores, donde pueden sentir como esa, la emoción, la sensación que cada autor quiere describir y dar a contar a través de su texto. Pues Ana, pues de antemano, muchas gracias. Es tan bonito oír en sus palabras contar lo que uno vivió allí en carne propia. Cuando usted lo cuenta, uno como que lo vuelve a redimensionar. Y cuando hablas de que en Buenaventura también se escribe y que hay vivencias, anécdotas, hechos, relatos de autores de diferentes edades, procedencias, gustos, donde encontramos a la profesora Teresa, encontramos al narrador Rodallega, a una socióloga como tú, a una maestra como Jessica, a una administradora como se me olvida, la del robo, Geraldine. Geraldine, una estudiante de actuación como Melissa. Es decir, hay una variedad, un estudiante de ingeniería como John. Es decir, esas miradas nos dan una visión más amplia de la gente de Buenaventura y nos empiezan a crear un nuevo imaginario cultural. Así que, Ana, muchas gracias. Yo quería hacer dos cositas, Ana. Quiero leer los comentarios. Hay unas preguntas que te quieren hacer y quiero hablar de esto, de un regalo que tenemos para que tú lo hagas. ¿Listo? Vale. Pues vamos a hacer, voy a leer, dice así, dice la señora Aura Longa, nos dice, qué gran majestuosidad lograr plasmar la cosmovisión de Buenaventura desde la perspectiva de diversos escritores, jóvenes, adultos, maestros, hombres y mujeres que viven y sienten el territorio. Aura Longa. Y nos dice la maestra Teresa Aide, le contesta a Aura Longa, participar del proyecto Postales de Pensamiento nos permitió narrar nuestro territorio desde nuestras vivencias y lo más importante es que tuvimos que tener en cuenta otros formatos. Saludos a Teresa Aide, que es la autora del Hilo de la Vida, la señora que estaba en el ancla así como modelo internacional. Ella es Teresa. Un abrazo. La que nos corrige a todos, también nos ayuda a corregir los textos. Nos ayudó muchísimo. Y para que Ana no se vaya a meter en lío el documento que usted estaba llamando a una señora que no está en el taller, a una tal Serafina. Serafina, ¿cómo se llama? Seferina. Yo sí decía, ¿quién es Serafina? ¿Quién es Serafina? Seferina, en fin. Entonces, saludos a Seferina si nos está escuchando. Pero John Taduro Casting, que es otro de nuestros invitados, tiene una pregunta para ti, Ana. Te la leo. Maestra Ana, ¿habrá un Voces en el Estero 2, 3, 4, 5 y 6? ¿Cómo vamos a lograr que esta experiencia continúe viva, no solo gracias a la publicación ya existente, sino al ejercicio creativo periódico? ¿Tú qué le contestarías a John, Ana? Yo digo que sí, habrá, y pienso que van a haber más postales de pensamiento, y lo estoy diciendo sin presupuesto, porque yo no sé, pero que los textos están, y que la gente se está
animando a escribir y que en las nuevas versiones del taller Voces en el Estero hay textos también muy bonitos esperando para ser publicados. Entonces van a ver postales de pensamiento 2, 3, 4 y 5 porque la gente está animada, porque las historias están y porque todos quieren ser parte de estos bonitos procesos. Con el permiso de Ana, quiero complementarle a John la pregunta, ¿sí? Sí. John, la idea de postales de pensamiento es que nosotros lo hacemos más o menos de año y medio por medio, porque nosotros tenemos un proceso largo de creación, reescritura y ya luego sigue el de publicación. Dios mediante, el año entrante sale postales de pensamiento 2, ya está, o sea, ya están los textos. Luego sigue un ejercicio fotográfico, el año que viene no sé si lo hagamos con fotografía o lo hagamos con ilustración o pintura, pero ya está, y más o menos van a ser unos 15 textos o más, y estamos ahí en proceso de hacerlo. Ojalá tengamos el presupuesto para mandar a hacer la impresión, pero igual lo haremos digital, que también es una manera también de sacarlo, así que va a haber postales de pensamiento 1, 2, 3 y 4, y queremos que estas iniciativas las apoye la Gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura de Buenaventura, porque es que Cinespina hizo este proyecto con financiando, buscando auspicios nacionales, pero fue bastante duro porque son concursos, y a veces sí, y a veces no, pero al final ya tenemos uno, y qué bueno sería que se pudiera hacer un tiraje de 10,000 ejemplares y poder obsequiarlo a todo el país, y tenerlo cuando la gente llega a Buenaventura, tome su postal de pensamiento porque creemos que es una muy buena carta de presentación. ¿O no, Anita? Sí, es cierto. Bueno, ya para ir terminando, Ana, yo te quisiera pedir a ti encarecidamente que leyeras con el flow que te caracteriza un fragmento de tu texto. ¿Por qué digo el flow? Es que Ana hizo un texto basado en las jergas de Buenaventura. Y es muy difícil escribir en jerga, porque para escribir en jerga tienes que crear un código donde lo musical, lo rítmico en la palabra sean un encanto que le permita al lector llevar la narración. Pero si el ritmo, la palabra y los dichos no crean un abecedario en el lector se pierde. Se pierde. Y yo creo que con Ana se logró un equilibrio bonito. Entonces, Ana, regalan un fragmento del texto y ya con eso hacemos el concurso y nos vamos porque nos quedan 10 minuticos. Vale, aquí yo tengo mi libro. Dice, oye, después de long time regreso a mi ciudad natal, a mi Turín Turán, a Puerto Roto, aquí en mi barrio olímpico, donde tengo tantos recuerdos de mi infancia, donde por circunstancias de la vida muchos paisanos no están, esos con los que formábamos boro para ir a la marea a nadar. Arrastro mi maleta y mientras me acerco a mi chanti, así era como yo y mi socio le decíamos a nuestra casa, no sé si todavía los pelados le sigan diciendo así, mientras hago el recorrido, escucho a lo lejos decir, oye manito, ¿qué fue lo que trajo? Volteo a ver y es viejo chimanil con los ojos chin de tanto fumar. Se acerca, nos damos el fight y me dice, manito, vacíleme, ando mal de piso. Hoy son las verbenas de la playita y vos a ver, hay que pegarle nítido para que los culos puedan llegar. Paisano, relájese. Más tarde llégueme al chanti. Ahí vemos, manito, qué podemos resolver. Ay, Ana, cuente la verdad que usted no, que a usted le enseñaron a hablar así. Acuérdese que usted le dio muy duro y que Julio fue el que le enseñó. Cuente esa anécdota. Bueno, escribirla, bueno, Julio como tiene su flow también, sus líricas y también le mete así el swing, él me decía, repita así, entonces yo iba repitiendo también para poder sacar un poco como meterle como el flow y también como un poco el contexto a la palabra que pudiera sentar y caer bien, ¿no? La manera como los muchachos lo dicen. Entonces, Julio, fuera de escribir, también fue mi asesor en jerga. Julio, la primera vez que Ana presentó este texto, Ana, ¿cierto que no era tan parecida como quedó ahorita? No, no.
Hay varias versiones. Ana, Escribir también es de versiones. Ana llegó escribiendo como si fuera una cartografía social. Entonces, más o menos empezaba diciendo como que cuando llegamos a Buenaventura, la ciudad se encontraba sola y de repente empecé ahí que, háblame, long time. ¿Y aquí qué pasó? ¿Cómo así que empieza hablando de una manera y después habla de otra? Entonces, una vez leyendo eso, Julio le dice, así no se habla. Julio de una le dijo, así no se habla. Entonces fue un ejercicio de estilo, de crear un universo propio. Y respecto a los tres finales que decía Anita, el gran problema narrativo que enfrentaba Ana era que Ana tenía una tendencia a moralizar al final, de dar como una moraleja. Y el texto en sí mismo, una reflexión. Entonces la reflexión con Ana es, deje que el texto le permita al lector sacar sus conclusiones. Si usted quiere dar un sermón, vaya a la iglesia, ¿sí me entiende? O si quiere dar un consejo, pues déle un libro de autosuperación. Pero en la literatura lo que propiciamos es la polisemia de los sentidos, que haya múltiples interpretaciones y que los personajes y las historias hablen sin que el autor esté condicionándolo en una sola dirección interpretativa. ¿Es así, Ana? Sí. Ana, tú tienes la posibilidad de entregar 10 libros de estos. Yo te doy a ti 10 libros para que los entreguen específicamente en Buenaventura. ¿Quieres dar una idea o algo para que la otra semana que yo viajo a Buenaventura podamos entregarlos? Veo que hay muchos estudiantes, veo que hay gente de Buenaventura. ¿Cómo sería? Pues para ellos, y como estamos hoy en otras formas de narrar, para ellos, ¿qué podría ser la pregunta que escribieran para ellos qué significa las otras formas de narrar desde Buenaventura? Listo, que quede así. Para la gente que nos está escuchando, que está en Buenaventura, envíen a la página de Cinespina qué significa otras formas de narrar Buenaventura. ¿Qué significa otras formas de narrar Buenaventura? Chévere que me ayude Asbel o Elisenia poniéndolo escrito. ¿Qué significa otras formas de narrar Buenaventura? Y una vez se haga eso, nos dicen quién y dónde, y se los haremos llegar una vez que estemos en Buenaventura los libros. Ana, las 10 primeras personas que lo hagan, ¿no? Las 10 primeras personas. Anita, entonces, una sugerencia, un consejo para la gente, para que nos despidamos de la gente y de verdad estoy muy agradecido por esa presentación tan bonita que hiciste del libro. Bueno, decirles a todos que escribir, eso no es esperar la musa que llegue, que la musa es la inspiración para poder escribir, sino que son sucesos de la vida que van sucediendo y que también los podemos ir contando, irlos escribiendo, cosas que vivimos, momentos anécdotas que nos pasan, hechos que nos suceden, y los podemos ir transformando, irlos escribiendo, y luego le vamos dando la forma que requiere cada uno. Son textos que no necesitan, es que voy a sentarme a esperar que me llegue la música, la inspiración, y de dándolo saco, no. Cada día tiene una historia por contar, cada día que nosotros vivimos es una historia por contar, cada anécdota que nos pasa, cada hecho que nos sucede, son cosas que tenemos y son textos ahí que tenemos para contar y narrar. Ana, muchísimas gracias, muchas gracias. Qué bueno que tú seas la voz y la piel de un proceso creativo que ya lleva varios años en Buenaventura. Ojalá se puedan abrir más espacios para jóvenes, ojalá podamos publicar más libros. Y una vez más, gracias, Anita, por compartirnos tu experiencia. Bueno, gracias a ti por llamarme a ser representante hoy del libro Postales de Pensamiento. En nombre de todos mis compañeros, damos gracias y esperamos pues que entren a la página, compartan el libro, lo escuchen y lo lean. Bueno, entonces nos vamos con los videos de Postales de Pensamiento, con las cápsulas que tenemos y nos volvemos a ver ahorita a las 6 con Jonales Castillo, un gran actor, un gran dramaturgo, director de casting que tiene cosas para hablarnos en su El cuento de ser actor. Mil gracias, nos vemos en un ratico.